Amén, hermanos. Aproximadamente 800 personas por año intentan escalar el monte Everest. ¿Sí? Es la montaña más alta del mundo. Tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y de estas 800 personas, de estos 800 alpinistas, en promedio van a llegar 120 a la cima. El resto deberá abortar la expedición por agotamiento, por falta de oxígeno, por graves problemas pulmonares, por graves problemas neurológicos, o también van a tener que abortar porque se murieron durante el ascenso. Esto es para llegar a la cima del monte Everest, que está acá en la Tierra. Pero existe una montaña infinitamente más alta que el Everest. Y no es una montaña física, hermanos. No tiene nieve real, pero puede ser muy resbaladiza esta montaña. No tiene riscos peligrosos, pero sin duda uno puede derrapar y caer en un precipicio si uno camina mal. Raúl decía que se sentía como caminando en la cornisa. Bueno, esta es la montaña, hermanos. Esta es una montaña teológica. Y se llama el Evangelio de Jesucristo. Y es imposible escalar esta montaña hasta la cúspide. Es imposible llegar a la cúspide del Evangelio. Por lo menos no de este lado de la eternidad. Quizá cuando estemos en la presencia del Señor, en su misma gloria, quizá tengamos un entendimiento pleno. Pero hoy es imposible llegar a la cúspide de esta montaña. Y también es imposible dar un paso en esta montaña sin la guía eficaz del Espíritu Santo. Cada uno de los alpinistas que van al Everest tienen que contratar a un guía para cada uno. En esta montaña que se llama el Evangelio de Jesucristo hay un guía y es el Espíritu Santo. Y sin ese guía es imposible comprender, caminar, conocer esta montaña. Todos aquellos que han intentado escalar este Everest de la teología sin un guía, sin el Espíritu Santo, todos han fracasado penosamente. Pero aquí en Romanos tenemos a un hombre guiado por el Espíritu Santo que, por lo que puedo apreciar, es el que más alto ha llegado en esta montaña. Es lo más alto que a un hombre se le ha permitido llegar en esta montaña. De hecho, el apóstol Pedro dice de Pablo, dice lo siguiente en 2 de Pedro 3:15, dice: y entiendan esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, esto le ha sido dado a Pablo, él os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, hasta Pedro reconocía que Pablo tenía algunas conclusiones profundas con respecto del Evangelio. Pablo es el más grande teólogo de la historia. Y así como cuando uno va subiendo una montaña y llega a un mirador, puede apreciar la amplitud, la complejidad del paisaje, la hermosura en todo su esplendor del paisaje, y al mismo tiempo apreciamos nuestra pequeñez, ¿no? Y todos decimos cuando estamos en un lugar así: qué impresionante lo que Dios creó, qué impresionante creación de Dios. Bueno, esto mismo sucede con Pablo. Al apreciar la amplitud, la complejidad, la belleza, la solidez, la majestad y la gloria del plan redentor de Dios revelado en Jesucristo. ¿Sí? Pablo está sobre esta montaña, Pablo está en un mirador, está contemplando la obra maestra de redención de Dios que comenzó en el capítulo 1. Él comenzó a escalar esta montaña en el capítulo 1, llegó hasta este punto. No se puede ir más alto que esto. Entonces él mira el paisaje completo y no puede hacer otra cosa que explotar
en alabanzas a Dios. Pablo prosigue a exaltar y glorificar al único Dios verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo no hace como hacen los alpinistas que escalan el Everest? Todos ellos se alaban a sí mismos por la proeza que lograron. Yo llegué, yo me esforcé y llegué hasta la cúspide. Clavé la bandera, me saqué la foto. Pablo podría haberse alabado a sí mismo y decir: ¡qué agudo soy en mis conclusiones! ¡Cuánto conocimiento albergo en mi mente! Soy el más grande teólogo de la historia. Y lo era. Pero no. Pablo procede a la adoración a Dios. ¿Y por qué? Porque este es el propósito de la justificación. Esta es la razón por la que Dios nos ha rescatado, hermanos, para que le adoremos. ¿Cuál es el título de este sermón? Justificados para su gloria. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó, para que seamos adoradores de Él, para que le adoremos. Y algunos creen que la adoración es un momento de la reunión, un momento en el que cantamos. Y generalmente el momento en el que se cantan melodías lentas, esa es la adoración. Y hoy en día muchos cristianos han reducido la adoración a Dios a un momento específico de un culto, o a una emoción, ¿sí? O a un estilo musical. Y no, amados hermanos, no es así. La adoración es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. La adoración involucra toda nuestra vida, porque el Señor ha pagado por toda nuestra vida. Así que la adoración incluye toda nuestra vida. Efesios 1:5 dice: Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos escogió para esto, para que adoremos y anunciemos sus virtudes. Y hermanos, por favor, déjeme ser claro en este punto. Yo necesito que usted preste atención. Usted no ha sido redimido por Cristo para ser feliz, ni para ser saludable, ni para ser rico. Y no digo que Dios no le da estas cosas a sus hijos. Él se las da. Él es bueno. Él es misericordioso, generoso, bondadoso. Pero eso es prerrogativa de Dios, el dar o retener esta clase de cosas. Y no digo que Dios no quiera nuestra felicidad, pero el propósito por el que fuimos salvos no es nuestra felicidad. La razón por la que Dios nos salvó no es para que seamos felices. Nosotros no somos el centro del propósito divino. Esta vida no se trata de nosotros, hermanos. Esta historia no es nuestra historia. Este tiempo y espacio no es nuestro tiempo y espacio. Esta es la historia de Dios. Usted y yo hemos entrado en la historia de Dios. Y todo lo que sucede, todo lo que acontece es para su gloria. Todo lo que Él hace, lo hace para Él mismo, por amor de su propio nombre, para alabanza de su gracia, dice el texto de Efesios. Nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra riqueza, esas son todas causas secundarias y terciarias. Escúcheme bien, hermanos. Si a Dios le trae mayor gloria, si a su nombre le trae mayor gloria nuestra pobreza, nuestra enfermedad y nuestra aflicción, porque por medio de estas cosas vamos a producir frutos y vamos a anunciar sus virtudes, entonces no tenga duda de que seremos pobres, enfermos y afligidos, hermanos, porque no se trata de nosotros, se trata de su gloria. Y esto es algo que a nuestra carne no le gusta escuchar. Pero hay mucha mentira dentro del movimiento evangélico moderno, pintando a un Dios servil que está a disposición de nosotros para cumplir nuestros caprichos. No, hermanos, escúcheme bien.
Dios hace todo para su gloria. Punto final. No agregue nada a eso. Dios hace todo para su gloria. Punto. Y cada uno de nosotros deberíamos estar pensando todo el tiempo en función de su gloria, en función de su reino, no en función de mi comodidad. En función de su gloria, no en función de nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestra belleza, nuestra felicidad, nuestros viajes, nuestras experiencias. Cada minuto que atesoramos para nosotros mismos, para adorarnos a nosotros mismos, ese minuto se lo acabamos de robar a Dios porque era de Él. Y le estamos robando a Dios la gloria que únicamente le pertenece a Él. Perdóneme por explayarme en este punto, pero a veces creemos que Dios nos trajo aquí para ser felices y ese es el propósito final. No, es su gloria. Es para su gloria, independientemente de cómo me sienta, independientemente de la casa que tenga, del auto que tenga, del trabajo, de la familia, independientemente de todas las cosas, hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace para sí mismo, para su gloria, porque Él se ama. Él se ama a sí mismo más que a cualquier cosa en el universo, porque Él es Dios, Él debe amarse a sí mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y si este Dios es justo, si este Dios cumple con toda la ley, Él se ama a sí mismo. Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y Él obra para su propia gloria. Y está bien, debe ser así. Nosotros nos rebelamos contra este tipo de pensamientos porque creemos que merecemos algo de esa gloria y no nos corresponde. Dios no comparte su gloria con nadie. El apóstol Pablo procede a la adoración porque esa es la razón por la cual hemos sido justificados por Dios. Dios tuvo un propósito en el futuro para nuestra justificación y ese futuro es que seamos adoradores y que le adoremos. Fíjese, todo lo que sigue de aquí en adelante hasta terminar la carta a los romanos es adoración. Y sin ir más lejos, mire cómo empieza el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es presentar un sacrificio a Dios, santo, agradable? ¿A quién le correspondía esa función? A un sacerdote. Presentar sacrificios a Dios es algo que le correspondía únicamente a los sacerdotes. Pero ahora, a la luz del glorioso evangelio que Pablo nos fue enseñando, esa función le corresponde a todos los creyentes, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino, dice Apocalipsis. Así que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo es adoración, hermanos. Todo lo que decimos es adoración. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 10, si pues comen o beben o hacen cualquier cosa, se convierta en una pereza pecaminosa. Todo lo que hacemos es adoración. La pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién adoré cuando dormí esos 5 minutos que no correspondía? Pero nunca dejé de adorar. Bueno, Dios nos ha justificado para que seamos sus adoradores. Y por esto quiero ver con ustedes 4 puntos en este texto. 4 puntos acerca de nuestra adoración, que creo que van a prepararnos para todo lo que sigue. En primer lugar, punto número 1, la fuente de nuestra adoración. En segundo lugar, el objeto de nuestra adoración. Tercero, la actitud de nuestra adoración. Y cuarto, el propósito de nuestra adoración. Así que, ¿cuál es la fuente de nuestra adoración? El apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, ¿por qué Pablo está diciendo esto?
¿Por qué Pablo prorrumpe en alabanza a Dios, hermanos? ¿Cómo es que Pablo ha pasado de la gran tristeza y continuo dolor en mi corazón del capítulo 9 al gozo inefable y glorioso de esta alabanza en el capítulo 11? ¿Cómo ha pasado de un lado a otro, hermanos? ¿Cómo ha hecho? Si observáramos, nos daríamos cuenta que Pablo ha navegado a través de las Escrituras, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, versículo 36, Pablo ha citado más de 25 veces las Escrituras. Y en esta alabanza que estamos viendo, está tomando textos de Isaías y de Job. Pablo estaba saturado de las Escrituras, hermanos. La palabra de Dios dominaba su corazón, dominaba sus pensamientos, dominaba su lenguaje. Él decía dos cosas y lo apoyaba con la Escritura. Esa es la verdadera adoración. Esta es la fuente de la adoración, hermanos. La verdadera adoración brota de un corazón saturado de la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, estoy hablando de las Escrituras. La alabanza que a Dios le agrada y la verdadera adoración viene como resultado de estar profundamente arraigado en el conocimiento de las Escrituras. Esta es la fuente. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en todos vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Ahí viene la adoración, la alabanza, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La adoración es una consecuencia de haber sido saturados de las Escrituras. Pablo tenía un profundo pesar, capítulo 9. Pablo se sumerge en las Escrituras y en las doctrinas que son reveladas en ellas. Y Pablo sale en el capítulo 11 al final consolado, al punto que estalla en alabanza al Señor. La teología necesariamente debe terminar en doxología. No podemos quedarnos únicamente con la teología, hermanos. No podemos llenar nuestra mente de conocimiento sin jamás aplicarlo. No puedo conocer las profundidades del Evangelio y no aplicar ese Evangelio en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con la sociedad, en mi relación con todos los hermanos de mi iglesia. De nada sirve la teoría sin la práctica. No sirve para nada. Pablo pasó de la teología a la adoración. Pero lo contrario, hermanos, es más incorrecto aún. Y aquí quiero detenerme otra vez, otro momento, porque hay cristianos que piensan que Dios recibe adoración por fuera de su palabra. Hay cristianos que prescinden de las Escrituras. Y ellos pueden llegar a la presencia de Dios, a la adoración, y que Dios recibe esa adoración por fuera de las Escrituras. Y esto es imposible. Hay cristianos que dicen todo el tiempo: Dios mira mi corazón. Viven como quieren. Crían a sus hijos como quieren, como se les antoja. Tratan a sus esposas como se les antoja. Pero creen que están adorando a Dios porque Dios mira mi corazón. Y esto es tan falso y tan erróneo como lo anterior. Saber sin hacer es tan incorrecto como hacer sin saber. Debemos conocer las Escrituras y debemos vivir las Escrituras. Pero el hacer siempre está subordinado al conocer. Hermanos, yo no puedo adorar al Dios verdadero si no conozco al Dios verdadero. No, amados hermanos, no se puede. Cuanto más conozca a este Dios, más y mejor será mi adoración a Él. Porque mi vida será transformada por ese conocimiento. Lo veremos en Romanos 12:2. Cuanto más conozca de su persona, de su carácter, de sus obras,
más amplia y eficaz será mi adoración. Y hay personas que se llaman a sí mismos cristianos y se jactan de su ignorancia. Se jactan de su ignorancia porque ellos dicen tener experiencias y ponen sus experiencias místicas por encima de la revelación de Dios. Y hasta están orgullosos de esto. Están orgullosos de no conocer las Escrituras, de no conocer la doctrina, pero ellos no las necesitan porque tienen sus experiencias. Y hasta utilizan textos de la Biblia totalmente mutilados, totalmente tergiversados. 2 de Corintios 3:6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sabe lo que es eso? Es una partícula de un versículo, de un todo más grande, de un libro. Pero la letra mata, el espíritu vivifica. Y con ese texto mal interpretado justifican su ignorancia, su impericia, su negligencia. Hermanos, voy a decir algo y le ruego que se lo grabe en su mente y en su corazón. Dios solo recibe adoración cuando esta adoración está en conformidad a su verdad revelada en las Escrituras. Y lo voy a volver a repetir. Dios solo recibe adoración cuando esta adoración está en conformidad a su verdad revelada en las Escrituras. Cuando yo trato a mi esposa no como a mí se me antoja, sino como Cristo amó a la iglesia, entonces estoy adorando a Dios. Cuando yo crío a mis hijos, no como a mí se me antoja, sino en el temor de Dios, como dice la Escritura, entonces estoy adorando a Dios. Pero Dios no recibe ninguna adoración que no esté en conformidad con las Escrituras. Dios no recibió la ofrenda de Caín, por más buenas intenciones que tenga Caín. Dios no recibió la ofrenda de Nadab y Abiú. Para él fue fuego extraño que él nunca mandó, dice Levíticos 10. Dios no recibió la ayuda de Usa cuando quiso ayudar a que el arca no se caiga. Dios lo calcinó en ese momento porque no estaba conforme a su verdad revelada. Así que nuestra adoración, es decir, todo lo que hago, debe estar en conformidad con todo aquello que Dios ha revelado en las Escrituras. Esa es la fuente de la adoración. Segundo, el objeto de la adoración. ¿Cuál es el objeto? ¿Quién es el objeto de la adoración? Fíjense el texto, el mismo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, los de Dios, e inescrutables sus caminos, los de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, ¿a quién va dirigida la alabanza de Pablo? ¿Quién es el objeto, el destinatario de la adoración? Dios. Pablo exalta la persona, el carácter y las obras de Dios. Y hermanos, aquí podríamos estar literalmente horas, días, semanas y años. Podríamos estar una eternidad hablando de los atributos, del carácter, de las obras y de la persona de Dios, porque todo en este Dios es infinito. Todo es gigantesco, hermanos, todo es imposible de abarcar con nuestra mente. Miren a Pablo, oh profundidad, dice. Cuán insondables, cuán inescrutables. No me da la cabeza, está diciendo Pablo. Nuestra mente finita no puede abarcar completamente el conocimiento de este Dios infinito. Pablo exalta su omnisciencia. Él dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es omnisciente, está diciendo Pablo. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Dios lo sabe absolutamente todo. Y no solamente eso. Esta palabra, sabiduría,
significa que Dios escoge y usa los más excelentes medios para lograr los más excelentes fines. Es decir, todo lo que Dios hace siempre es la mejor alternativa. No existe ningún plan mejor. Lo que sucede es lo mejor que podría ocurrir, porque Dios es sabio, perfectamente sabio. Y si existiera un plan mejor, si existiera otra alternativa, porque a veces le decimos, Dios, es injusto que a algunos los escojas y a otros no los escojas. Yo tengo un plan mejor. No, si hubiese habido un plan mejor, Dios hubiese escogido ese plan mejor, porque Él es perfectamente sabio. Dios no puede aprender, hermanos. No puede aprender porque lo sabe todo. Él lo conoce absolutamente todo, amados hermanos. Él no puede aprender nada. Él no necesita consultarle a nadie. Cuando Él necesita un consejo, lo habla con Él mismo. Nada en su conocimiento está oscurecido o velado. Para Dios, nada es contingente, nada es una sorpresa. Ningún pajarito se le cae a la tierra sin que Él lo sepa. Todos nuestros cabellos están contados. Y Pablo toma este texto en Isaías 40. Él dice en Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Y la respuesta a todas estas preguntas es nadie, hermanos. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Nadie. ¿Quién le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Dios es quien escudriña la mente y el corazón, hermanos. Dice la Biblia que todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien han de dar cuenta. Salmo 147:5, el entendimiento de Dios es infinito. Punto. Pablo exalta además su perfecta justicia. Dios es justo. Insondables son sus juicios, dice Pablo. Son tan perfectos que es imposible abarcar con la mente la perfección de esos juicios. Su justicia es perfecta, hermanos. Dios no se excede ni se queda corto en ninguna de sus obras. Y quiero simplemente mencionar el infierno en este punto, hermanos, porque a veces pensamos en el infierno y pensamos en los atributos del infierno. Es eterno, es terrible, la ira de Dios está ahí. Y pensamos que Dios es un exagerado al castigar al pecador en un castigo eterno y terrible. Pero hermanos, Dios es justo, dice la Escritura. El pecador ha desobedecido y ofendido la dignidad y la gloria de un Dios infinitamente bueno, e infinitamente santo, e infinitamente digno de honra. Él es justo al derramar un castigo infinito contra aquellos que no quieran arrepentirse de sus pecados. Él no añade, Él no exagera, Él no se queda corto, Él es justo. Pero a veces creemos que Dios es comparable con nosotros, es un colega nuestro. No, Él es perfectamente santo, hermanos. Fíjese la diferencia, que Dios dice que Él es bueno. No necesita decir más nada, Él es bueno. ¿Qué queda para nosotros? Que somos malos. Y le hemos ofendido al único bueno del universo. Y nos quejamos del infierno, es demasiado. No, hermanos, Dios es justo. Pablo además exalta la soberanía absoluta de Dios. Dice, sus caminos son inescrutables, e inescrutables sus caminos. Dios hace lo que le place, hermanos.
sus caminos, sus decisiones son infinitamente más altas y mejores que las nuestras, dice Isaías. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, dice Dios. Y las decisiones de Dios no están sometidas al escrutinio de los hombres, son inescrutables sus caminos. Nadie puede abrir la urna y contarle a Dios a ver sus decisiones. Él no le rinde cuentas a nadie, hermanos, porque no hay nadie por encima de él. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Esto lo dijo Nabucodonosor. Daniel 4. Nadie le pide, porque yo cuando esté delante de Dios le voy a decir, ¿por qué hiciste tal cosa? Dios no le rinde cuentas a nadie. Él hace lo que Él quiere. Sus caminos son inescrutables. Él a Moisés le notificó sus caminos. Le dijo, mirá que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No le anduvo preguntando qué le parecía. Pablo exalta la total independencia de Dios. Él dice, ¿quién le dio a él, a Dios primero, para que le fuese recompensado? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Él está citando un texto en el capítulo 41 de Job, donde Dios le está diciendo varias cosas a Job al final de ese libro. Y yo voy a tratar de resumirlo en una sola frase, y voy a decir algo que nuestra carne aborrece escuchar, hermanos. Dios no nos necesita. Dios no te necesita. Dios no me necesita. ¿Ves? ¿Lo sentís? Ahí, adentro, en tu carne. La rabia. Dios no me necesita. Ni a vos tampoco. Es más, le dice a Job en estos capítulos que Pablo está citando, Job, ¿dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Contame, a ver. No estabas, claro, porque yo la hice solo. No te necesité para nada. No necesito a nadie, dice Dios. ¿Quién le dio a él primero? ¿Quién lo ayudó un poquito? ¿Quién le dio unos mangos porque no llegaba a fin de mes a Dios? Nadie. Si él tuviese hambre, no nos lo pediría a nosotros, porque de él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo exalta además el señorío y la omnipotencia de Dios. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Dios es el dueño del universo. Él es el Señor de todo. Amados hermanos, no nosotros. Esta no es mi computadora, ni de la iglesia. Esto es de Dios. Todo es de Dios aquí. Esto es de Dios. Todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que respira es de Dios. Todo lo que existe en el universo fue creado, es sostenido, es sustentado y es dirigido por Dios y por su infinito poder. Él es todopoderoso, porque de Él, por su poder y para Él son todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Así que, hermanos, la verdadera adoración tiene como centro, como objeto a Dios. Dios es el objeto de la adoración genuina, no yo. Porque algunos a veces van a las iglesias y dicen, hoy no sentí la presencia de Dios, no sentí, como si se tratara de nosotros. No, hermanos, la adoración genuina tiene como objeto a Dios. Y nuestra alabanza, nuestra vida debe estar dirigida únicamente a exaltar su persona, su carácter y sus obras. Había una canción que me acordaba mientras escribía este sermón, aberrante canción,
Pero para que usted tenga una idea, la hizo Jesús Adrián Romero, porque esta clase de personas hay que mencionarlas. Que decía, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. ¡Pará! No se trata de vos, no se trata de nosotros. Dios es el centro de la adoración, no yo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115. No a nosotros. Él es el objeto de la adoración, hermanos. Punto 3. ¿Cuál debería ser la actitud nuestra en la adoración? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en la adoración? Y por favor, recuerde que estoy diciendo la palabra adoración, pero eso implica toda nuestra vida, hermanos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? En primer lugar, asombro. Mire a Pablo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, profundidad! ¡Cuán insondables! El apóstol estaba maravillado de Dios, hermanos. Nuestro Dios es un hacedor de maravillas. Salmos 86. Nuestro Dios es incomparable, hermanos. ¿Qué Dios como tú? Dice el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Hermanos, ¿a qué Dios se le ocurrió venir a morir por los suyos, por su pueblo? Es incomparable nuestro Dios, hermano. ¿Acaso Zeus bajó para morir por los griegos? ¿Acaso Júpiter bajó para morir por los romanos? Hermanos, nuestro Dios ha bajado a la tierra a dar su vida. Nuestro Dios eterno por nosotros. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién? Esto debería asombrarnos todos los días de nuestra vida. Pero la razón por la que hay cristianos que no viven asombrados de Dios es porque no están dedicándose a conocerlo. Y no conocen a Dios porque no van a las Escrituras. ¿Acaso no es asombroso todo lo que vimos hasta ahora en Romanos? ¿No le asombra todo lo que Dios ha hecho? Pero para eso debemos dedicarnos a un estudio profundo de las Escrituras, hermanos. La razón por la cual Pablo dice, oh profundidad, es porque él ha intentado bucear. Él ha tratado de llegar tan hondo como a su mente le fuera posible, pero nunca pudo sumergirse más allá de la superficie. Job, capítulo 26, dice esto, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, hermanos. Todo lo que Pablo ha llegado a entender de Dios es solo el borde de su camino. Es el susurro de Dios. Todo esto es el susurro de Dios al hombre. ¿Qué va a pasar cuando Dios hable con toda la potencia de su voz? Esto debería asombrarnos y maravillarnos. Y cada mañana que nos levantamos con vida deberíamos vivir asombrados de que el sol no se cae, de que la luna no se cae, de que el mar no nos aplasta y de que todo en esta creación le obedece perfectamente a Dios. En segundo lugar, temor reverente. Esa debería ser nuestra actitud. Hermanos, Pablo dice, cuán insondables son sus juicios. Y se pregunta, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero? Hermanos, entender que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere y que nadie puede torcer sus designios y que además de todo esto, Él no me necesita. Eso debería producir temor en mi corazón. Eso debería sobrecoger mi espíritu, hermanos. Dios hace lo que quiere y no me necesita.
Ante este Dios grande y temible, hermanos, estamos las 24 horas. No estas 2 horas que usted se conectó, está delante de Dios. No esas 2 horas que íbamos los domingos a la iglesia. Usted y yo estamos delante de este Dios grande y temible las 24 horas, hermanos. Y Él oye cada una de nuestras palabras. Él escudriña cada uno de nuestros pensamientos. Y Él anota cada una de nuestras obras. Y Él es santo, hermanos, no es como nosotros. Él es santo y aborrece la maldad. Y aborrece el pecado, hermanos. Deberíamos temer. Y otra actitud que veo en Pablo es humillación y sumisión. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Hay algún nosotros en esta frase? ¿Hay algún nosotros en estas palabras? ¿Hay un poquito para mí? Hermanos, la verdadera adoración está atravesada por la autonegación, porque cualquiera que quiera seguir a este Dios debe negarse a sí mismo. Dios recibe a los humildes, hermanos. Dios ama a aquellos que se someten a su perfecta voluntad. Esa es la actitud de la adoración genuina. Esta es una vida que glorifica a Dios. Un cristiano que está asombrado por este Dios y que le teme con reverencia y que vive sumiso y humillado a su voluntad. Esa es la actitud de un verdadero adorador. Cuarto y último punto. ¿Cuál es el propósito de nuestra adoración? Versículo 36, Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fíjese los conectores de esto. No, Pablo no está diciendo porque de Él o por Él o para Él son todas las cosas. No, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo esto en simultáneo, por Él, de Él y para Él, todo el tiempo. Ahora, hermanos, yo debo hacer esta pregunta. Este es el final del capítulo 11. Y este final amerita esta pregunta. Por favor, respóndala con sinceridad. ¿Quién realiza la salvación? ¿Quién realiza nuestra salvación? Es Dios quien manifestó su perfecta justicia en Cristo, capítulo 3. Es Dios quien produjo la fe en nuestro corazón para alcanzar esa perfecta justicia, capítulo 4. Es Dios quien nos justificó por la perfecta obediencia de Cristo, no nuestra, capítulo 5. Es Dios quien nos libertó de la esclavitud del pecado, capítulo 6. Es Dios quien nos unió al Señor Jesucristo, capítulo 7. Es Dios quien nos guía hasta el fin con su Espíritu Santo, capítulo 8. Es Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos, capítulo 9. Es Dios quien conduce la historia de tal manera que todos sus escogidos serán salvos. Capítulo 10 y 11. Hermanos, ¿quién realiza la salvación? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién realiza la salvación? Yo espero que usted detrás de cámara esté diciendo Dios y únicamente Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 1. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, Colosenses. Él es quien hizo resplandecer a Cristo en nuestros corazones, 2 de Corintios 4. Él es quien nos dio vida estando muertos, Efesios 2. Él es quien propició nuestros pecados, 1 de Juan 2. Él es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9. Él es quien nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Él es quien nos ha sellado con su Espíritu para el día de la redención, Efesios 4:30.
y Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Salmo 121. ¿De quién es la salvación? Podríamos responder lo que Jonás dice. La salvación es del Señor. Es de Él. Y es por Él. Y es para Él. Es Dios quien realiza la salvación. Es de Él que procede. Es por Él que se realiza. Y es para Él que se perfecciona. Entonces, mis hermanos, si Dios ha hecho todo y ha provisto todo para nuestra salvación y nos ha justificado por medio de la fe en Cristo, ¿para qué lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro deber? Pablo dice al final, a Él sea la gloria por los siglos. Ahora que hemos sido justificados por Dios, por medio de Jesucristo, ahora sí podemos glorificar a Dios. Porque este es el meollo de todo el asunto, hermanos. ¿Recuerda cómo empezó esto? ¿Recuerda cómo esto había empezado en Romanos 3:23? Recuerde que Pablo está viendo todo el panorama. Y esto había empezado así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos vinimos a este mundo siendo naturalmente pecadores. Ninguna de nuestras obras era digna de Dios. De hecho, estábamos bajo la ira de Dios, porque este Dios perfectamente santo, este Dios es el único juez justo del universo. Y este Dios no puede ser sobornado. Y este Dios odia con todo su ser el pecado. Odia con todo su ser la desobediencia. Y nosotros le habíamos ofendido profundamente. Cada vez que mentimos, cada vez que robamos, cada vez que miramos a una mujer para codiciarla, cada vez que insultamos a alguien, todas nuestras obras estaban manchadas y atravesadas por nuestro pecado y nuestra rebelión contra Dios. Y hasta las buenas obras que intentábamos hacer para tapar esas malas, esas buenas eran fruto, eran producto de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra envidia. De ninguna manera podíamos ni queríamos glorificar a este Dios. Vivíamos para nosotros mismos. Vivíamos para nuestros deleites. Vivíamos perdidamente sin importarnos nada de nuestro Creador. No le dimos gracias, no le dimos gloria. Nuestro Creador nos hizo para que glorifiquemos su nombre, pero al desobedecerle nos habíamos vuelto inútiles. Nuestra vida no tenía ni sentido ni propósito, porque no hacíamos aquello por lo cual habíamos sido creados por Dios. Pero Dios fue movido a misericordia. Y en el momento apropiado envió a Cristo, su propio Hijo, a vivir en perfecta obediencia y amor al Padre, a morir para pagar la pena por nuestros pecados y a resucitar para darnos vida eterna con Él. Y este plan maestro de gracia y de justicia fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, para rescatar a un enorme número de escogidos a los cuales Dios llamó, justificó y glorificó en Cristo, para que ahora sí cumplan con el propósito por el cual habían sido creados. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Y yo no sé si hay alguien escuchándome que nunca escuchó el Evangelio. Pero este es el Evangelio, escúchalo. Cristo murió para pagar el precio de tus pecados y resucitó de los muertos como prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y cree en Jesucristo sea salvo. Esta es la oferta del Evangelio. Arrepentite de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Salvador y Señor.
Y esta oferta está abierta mientras estés vivo o estés viva. Porque dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el que todos mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Pero para aquellos que entreguen sus vidas a Jesucristo, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan que Jesús es el Señor de sus vidas, entonces no habrá condenación. No rechaces a Jesucristo. No rechaces la salvación que Dios ha provisto. Tus buenas obras nunca serán suficientes para alcanzar la perfecta justicia que Dios demanda. Pero eso no es necesario. Dios ha enviado a su Hijo a alcanzar en esa vida perfecta justicia. Solo entregate a Jesucristo, rendite ante Él. Dale tu vida, arrepentite de tus pecados. Y Dios te perdonará y serás salvo. Vamos.